cambio en la consistencia habitual, ¿verdad? Sí. La clasificación cronológica de aguda lo hemos hecho porque era menor a 14 días la evolución. ¿Cuántos días eran? ¿2 o 3 días? 2 días. 2 días. Porque diarrea aguda se llama cuando es menor a 14 días la evolución. Diarrea persistente de 2 semanas a un mes. Y diarrea crónica mayor de 30 días. Entonces entraba dentro de esta clasificación de diarrea aguda, dentro de la clasificación cronológica. Muy bien. Ahora, las diarreas pueden ser infecciosas o no infecciosas. La clasificación etiológica de las diarreas infecciosas pueden ser por virus. Rotavirus es el más importante, adeno, noro, coronavirus, entre los otros. Pueden ser bacterianas, E. coli, Shigella, Vibrio cholera. Pueden ser parasitarias, Entamoeba histolítica, Giardia. O pueden ser a veces en los inmunodeprimidos por cándida, por histoplasmos, por hongos. No infecciosas pueden ser solo por transgresión alimentaria, porque la leche está mal preparada, porque tienen intolerancia a la lactosa, o por un exceso de ingesta de frutas y verduras, transgresión alimentaria. Por medicamentos, los antibióticos a veces producen diarrea, disbacteriosis, laxantes, endócrinas, el hipertiroidismo y otras, poliposis intestinal, diverticulitis. Todo esto te puede producir diarrea en un niño. Lo importante es que aquí hemos sospechado que es más una infecciosa y más nos hemos dedicado a discutir si es viral, bacteriana, parasitaria o por hongos, ¿verdad? Pero hemos llegado a la conclusión de que por la característica de las deposiciones, por la evolución, por lo que vive en nuestro medio, todo eso era de etiología infecciosa y no infecciosa porque no había antecedentes de lo otro. Después, hay una clasificación que se llama epidemiológica. Era una diarrea coleriforme o disenteriforme. Coleriforme es cuando es líquida. Disenteriforme cuando es con flemas y con sangre. En nuestro paciente hemos analizado el color. ¿Qué color era? Blanco amarillento, ¿verdad? La frecuencia, la cantidad, la presencia de mocos, no había moco, no había sangre, no había, bueno, lo del pus no se ha investigado, fiebre y deshidratación, llegó a la deshidratación. Entonces la hemos clasificado como una diarrea sobre todo coleriforme, porque no tenía nada para hacer disentería. Entonces eso ha sido al fin el que hemos llegado en la clasificación epidemiológica. Si es una diarrea coleriforme o disenteriforme. Perfecto. En cuanto a la deshidratación, hemos visto si es una deshidratación de tipo isotónica, hipotónica o hipertónica. Seguramente, viendo estas características, hemos visto que el pulso estaba rápido, quizás no había frialdad, pero el color estaba con un poco de palidez, la presión un poco disminuida, el signo del pliegue estaba positiva, pero no tan positiva, la piel estaba seca, las mucosas secas, lo de la fontanela, el globo ocular deprimido, el sensorio un poco letárgico y no había convulsiones. No hemos considerado que sea hipotónica porque no tendía al choque, o sea, no estaba letárgico el paciente, no había mucha presencia de signo del pliegue, la piel no estaba muy fría como para pensar en hipotónica y en hipertónica menos, porque primero no presentaba fiebre el paciente, después había signo del pliegue, en cambio en la hipertónica es pastosa la piel, empastada. La lengua es bien áspera como lengua de lobo. No había nada de eso para pensar en hipotónica o hipertónica. Y dentro de la clasificación de diarrea, el tipo de deshidratación, más nos hemos quedado como una isotónica, ¿no? Ahora, tratamos de encontrar la etiología.
Sabemos que es una diarrea con deposiciones coleriformes, es una diarrea aguda con deposiciones coleriformes. ¿Qué significa coleriformes? Que no es tan frecuente al día, pero que sí son abundantes y son deposiciones. Y las causas pueden ser virales, pueden ser por intoxicación alimentaria, pueden ser por bacterias, y vamos a analizar, o por Giardia. Cuando hablamos de bacterias, generalmente las intoxicaciones alimentarias vienen a nuestra mente. Y dentro de las intoxicaciones alimentarias, precisamente tenemos al Staphylococcus aureus, Bacillus cereus y Clostridium perfringens. Estas diarreas se autolimitan en 2 a 48 horas. En el niño ya debería haberse autolimitado. Por eso probablemente no se trataba de eso, ¿no? El Staphylococcus aureus incluso aquí está asociada a la mayoría de las intoxicaciones alimentarias, puede producir colitis pseudomembranosa y se atribuye a productos lácteos ingeridos, sobre todo las cremas. No tenía antecedentes el paciente de ese consumo. El Bacillus cereus, que es el otro que produce intoxicación, generalmente es aeróbico y anaeróbico facultativo y produce una diarrea profusa y generalmente más bien está asociada al consumo del Bacillus cereus de cereales, de arroz sobre todo. En cambio, el Clostridium perfringens también puede producir enterotoxinas, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, lota, iota, etc. Pero generalmente está asociada al consumo de carnes y verduras contaminadas. Eso probablemente no ha sido, no es descartado. Nos queda descartado la etiología de intoxicación alimentaria. Escherichia coli enterotoxigénica, es la diarrea de los viajeros generalmente. Se presenta en menores de 2 años, tiene factores de colonización, pueden haber 2 toxinas, la termolábil y la termoestable, secreción de líquidos y electrolitos, la diarrea es acuosa como en nuestro paciente, el 75% se autolimitan en menos de 1 semana. Y generalmente es por consumo de agua contaminada o presencia de heces fecales en los alimentos. Probablemente es difícil de descartar la etiología. La shigella más al principio te da una diarrea coleriforme, pero después casi siempre es tipo disentería después de pocas horas. Hay 4 grupos: disentería, Flexneri, Boyd, Sonei. 2 etapas. La primera etapa siempre es cuando se coloniza el intestino delgado, es una diarrea coleriforme, como la que tenía el paciente. Pero cuando llega a colonizarse el intestino grueso es disenteriforme. Además es epidémica. Hay que considerar también. Probablemente no era, porque no era de tipo disentería. La Giardia, en cambio, entre el año y los 5 años son los más afectados. Es un protozoario, acorta las vellosidades, produce una diarrea crónico persistente, no aguda. Hay mala absorción con esteatosea. Los pacientes pueden ser asintomáticos, pero el paciente generalmente cuando es por Giardia viene y dice: mi hijo no quiere comer, mi hijo tiene dolor abdominal, y no habla tanto de diarrea la mamá. A veces uno le pregunta: ¿y de porciones cómo son? A veces hace diarrea, a veces no, te dicen. No es como para pensar en el cuadro actual, ¿verdad? Pero siempre con cautela hay que tomar. El Vibrio cólera, ese sí que es epidémico. No tenemos conocimiento de una epidemia de cólera en nuestro medio, ¿por qué tendríamos que pensar? Es más frecuente en los niños que ya pueden salir fuera de la casa. Hay serotipos, el 01 es el clásico, pero también hay el agente bengal, que es el 0,139. Pero probablemente esto por falta de datos epidemiológicos no sea. Entonces tenemos las otras causas, las virales. El rotavirus, el adenovirus, el norovirus, sapovirus, algunos coronavirus y los astrovirus podrían estar involucrados. Entonces, para esto generalmente sí tiene la característica la diarrea, la evolución de una diarrea viral, pero hay que ver los laboratorios todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hizo a este paciente? Ingresó el 7 de marzo, se le dio hidratación con solución salina estándar, hidratación oral después, y sulfato de 20 miligramos por vía oral, por día.
Se le hizo laboratorios, como pueden ver en el hemograma no hay nada que llame la atención, ni siquiera la hemoglobina, están normal los leucocitos, la distribución de neutrófilos, quizás un poco aumentados los neutrófilos, no hay anemia y las plaquetas normales. Los electrolitos nos confirman que se trataba de una deshidratación isotónica con potasio relativamente normal, un cloro igual y un calcio normal. Se hizo un copro parasitológico negativo, con esto ya descartas etiología parasitaria. Se le hizo una inmunocromatografía para rotavirus y salió negativo. Esto también nos descarta rotavirus. Entonces, a partir de acá nosotros hemos descartado esto, no es intoxicación alimentaria, no es una Escherichia coli, no es una Shigella, no es una Giardia, más que todo por el copro parasitológico, por los datos epidemiológicos, no hay virus cólera en nuestro medio, y podríamos pensar no en rotavirus, pero sí en los otros virus, adenovirus, norovirus, sapovirus, corona y ascovirus. Esas serían nuestras posibilidades diagnósticas, porque el rotavirus ya lo hemos descartado. Entonces, el paciente evoluciona favorablemente, con una buena evolución, con una tolerancia oral adecuada. El cuadro enteral es poco activo, no hay alzas térmicas y vean que pronto se lo dio de alta hospitalaria en comisión. Como ven, con el diagnóstico de diarrea aguda en revisión, si nosotros quisiéramos poner un agente biológico, probablemente tendríamos que poner aquí probablemente viral. No sabemos si era adenovirus, un coronavirus, un sapovirus o, peor todavía, el norovirus, que es el más frecuente después de los rotavirus. O sea, nos quedamos con la duda. No todos los diagnósticos de diarrea, en todos los diagnósticos llegamos a un agente biológico. La deshidratación sí hemos visto que era moderada, hemos visto que era isotónica, todo por laboratorio también, y además que se ha corregido con la rehidratación endovenosa. Y el diagnóstico más probable como etiología de esta diarrea, entonces, es una enteritis viral probable. Tampoco se ha llegado a un diagnóstico, digamos, etiológico, ¿no? Entonces, las presentaciones de una diarrea, por ejemplo, tú emites el diagnóstico y tienes que analizar tu diarrea, de qué tipo de diarrea es. Cronológicamente es aguda, es persistente, o es una diarrea de tipo crónica. Eso de acuerdo a la duración en días. A ver, vamos a poner esto ahí. Pueden conectarse ya con sus imágenes, no hay problema para seguir hablando. Entonces, decía que lo primero que tienen que hacer es clasificar el diarrea aguda, persistente o crónica, depende de eso. Muchas veces incluso para pedir los laboratorios. Otro es el tipo de diarrea, lo que ve la mamá, lo que ven ustedes, si es coleriforme, si es como en el cólera, si es líquida, abundante, pocas veces al día, o si es disentería, con flema, con sangre, con pupo, tenés, muchas veces al día. Y eso les sirve también a ustedes para sospechar etiología. Si es coleriforme, no voy a sospechar en una ameba, no voy a sospechar en una shigella. Pero si es del tipo coleriforme, puedo pensar en los virus, sobre todo, que te producen eso, algunas bacterias y la giardia, ¿no es cierto? Como han visto en este caso. El otro aspecto es la etiología de la diarrea. En nuestro medio no puedes hacer búsqueda de etiología viral para todos los virus, como han visto. Tenemos para rotavirus, actualmente tenemos para adenovirus más, pero no tenemos para coronavirus, no tenemos para sapovirus ni para norovirus. Entonces a veces nos quedamos cortos en ese aspecto de la investigación de las causas virales. Y quizás una cosa importante es ver, ¿no?, si es infecciosa o es no infecciosa, porque las causas no infecciosas también son frecuentes en niños. Niños que comen, que consumen, por ejemplo, cremas o yogures o leche mal guardada, probablemente están consumiendo directamente la toxina del estafilococo que ha contaminado esos alimentos. Y en el plazo de 6 horas, 12 horas máximo,
hacen diarrea que dura un día, 2 días máximo. O niños que han comido arroz recalentado, por ejemplo, contaminado con bacilos serios, y ya ha puesto su toxina ahí en el alimento, y en el lapso corto también hacen diarrea. O el Clostridium perfringens, las carnes sobre todo, ¿no? Entonces, todo eso tienen que evaluar. Después, si no es una transgresión alimentaria, hay niños que van y comen de todo, eso se llama transgresión, agresión prácticamente alimentaria. O si estaba el niño es hipertiroideo, estaba recibiendo tiroxina, o estaba recibiendo un antibiótico que ha producido los bacterias. Entonces, conjeturas se hacen alrededor de un diagnóstico, para que llegues y vayas después a investigar la teoría. Después, con la deshidratación, lo mismo. Lo primero que tienes que evaluar es si es una deshidratación leve, moderada o grave. Porque si es leve o moderada, probablemente. Si es leve, probablemente lo manejes en la casa. Si es moderada y está vomitando el paciente, como en el caso nuestro, seguramente va a necesitar una carga por viento venosa para seguir por vía oral después. Y si es grave, seguramente necesita internación y hay que estar pendientes de que no haga un choque, ¿no es cierto? Y por otro lado, también es importante saber el tipo de deshidratación. Tienes que sospechar si su sodio está menos de 130, hipotónica. Si está entre 130 y 150, isotónica. O si está por encima de 150, hipernatrémica o hipertónica, ¿no es cierto? En este caso, nuestro paciente tenía 138. Por eso lo clasificamos como isotónica, además de que la clínica también daba para eso. Entonces, más o menos aquí lo que enseñamos a los internos, enseñamos a los residentes, es ubicarse en los diagnósticos. En el caso de la diarrea, hacer conjeturas en base a los diagnósticos. Con otras patologías, tomamos en cuenta mucho el diagnóstico diferencial. ¿Qué cosas más podían haber sido? ¿Qué podían no haber sido? Etcétera, etcétera. Entonces, en 5 minutos les voy a demostrar cómo se hace un diagnóstico diferencial con una cosita bien sencilla. A ver, ojalá lo tenga aquí, chicos. Le voy a ir a buscar. A ver, enseguida. Diagnóstico diferencial, nota el borde, corazón, antivirales, vacunas, consenso, anemia hemolítica, hierro. Corazón. Ya lo he encontrado. Van a ver qué importancia el diagnóstico diferencial. Vamos a dejar de presentar lo que estaba presentando. Aquí, eran otro animal de 4 patas. Entonces, ¿qué animal creen que era? A ver, Doris, ¿qué animal crees que era? Un perro. Un perro. Lo más frecuente es un perro. Para vos, Yaritza, ¿qué animal Un sería el gato, más frecuente? El más frecuente. Ver, ¿un perro o un gato sería para vos? Lo más frecuente. un perro, Ya, para vos, César. Y para vos, ¿qué te llamas? César, ¿cuál es el otro? David. David. Un perro también, me imagino. Pero si no Sí, fuera un perro, seguramente pensarían en otras cosas, ¿no es cierto? Todos me han dicho un perro, lo más frecuente. Pero si les hago pregunta por segunda vez, me van a decir, la segunda opción sería un gato, ¿no? A veces, la tercera, les digo, sería una rata. A veces en la facultad se ven ratones, ratas. Mucho más raro sería una oveja, ahí que está pasando una vaca, o una oveja, o un caballo ahí del regimiento ese, Max Paredes, a veces por la facultad pasan todos los militares con caballos. O un circo que esté pasando y un elefante. Vean cómo de lo más frecuente hemos ido a lo más raro. Solo les he dicho animal de 4 patas. Entonces, cuando tú haces un diagnóstico, siempre piensa en lo más frecuente.
pero tienes que tener alternativas. Y esas alternativas tú los vas eliminando, a veces solo con la evolución, con el curso clínico y a veces con los exámenes de laboratorio, con todo lo que te ayudes. Por ejemplo, un examen de laboratorio para este caso sería decirles, mide menos de 80 centímetros de altura. Ese, en su diagnóstico diferencial de qué animal era, seguramente ese laboratorio que les dice 80 centímetros de altura, ha eliminado a ese, ha eliminado a ese, a ese, y se han quedado con algunos diagnósticos nada más. Siguen haciendo diagnósticos diferenciales, siguen haciendo, ¿cómo se llama?, laboratorios, y de pronto un laboratorio les dice, se trata de una mascota, les dice. Y esto a ustedes les obliga a descartar ya algunas cosas importantes. Por ejemplo, ¿quién tiene una rata de mascota? Tiene que ser un loco. O una oveja, a veces sí, pero generalmente no. Entonces vean cómo van achicando las posibilidades diagnósticas. Entonces aquí tienen dos nomás ya. Pero de pronto hacen laboratorios más adelantados, más específicos, y ese laboratorio les dice, emitía ladridos. No creo que un gato ladre, ¿no? Entonces ya tienen el diagnóstico. Ustedes han hecho un excelente diagnóstico. Han llegado al diagnóstico de Kell. Y todos los diagnósticos tenían 4 patas. Pero a través de las pruebas de ayuda, imágenes radiológicas, tomografías, laboratorios, evolución del cuadro clínico, ustedes pueden descartar cosas. Y es la forma de no equivocarse. Pero para saber eso, ustedes tienen que saber cuánto mide una rata, cuánto mide un ratón, cuánto mide un caballo, un león. Para descartar tienen que saber todas las patologías que están alrededor de su diagnóstico. Por ejemplo, para decir que es neumonía, tienen que descartar bronconeumonía, bronquitis, laringitis, y tienen que saber qué es eso, ¿no? Pues más o menos esa es la idea de las presentaciones que hacemos acá en el hospital. No sé si alguna vez han estado, pero siempre hemos tratado de